Hemos estado viendo aspectos importantísimos. Aleluya. Gracias a Dios. Y vamos a seguir viendo acerca de este tema tan importante, tan candente. Definitivamente, esta parte me gusta mucho. Definitivamente. La parte anterior fue como que salió el Señor, no quería perder la oportunidad de que los que estén escuchando se den cuenta que hay un camino, hay una solución, hay salvación, y ese camino es Jesucristo, como lo dice la palabra, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso te dice Jesucristo, que vino a salvar a los cautivos, que vino a sanar a los enfermos, vino a limpiar a los leprosos o vino a limpiarte de tus pecados. Aleluya. Bueno, eso fue glorioso. Gracias a Dios por eso que pudimos percibir. Pero ahora vamos a ver el otro aspecto. Yo quiero recalcar, por ejemplo, que aquí no estamos aprendiendo, no es una clase de infecciones. Infectología, no es la materia de infectología que se especializa en la lepra o estamos viendo los leprosos, no. Lo que nosotros estamos viendo es los efectos del pecado en tu vida. Pero aquí no vemos en ningún momento la palabra pecado, ¿o sí? A ver, no viene. ¿Por qué? Pues eso es lo que tú tienes que descubrir. Tú tienes que entender que muchas de las cosas que te habla la palabra de Dios no le da el nombre, no le da no descubre así como así el protagonista o el tema central. Es como decir que si nosotros leemos todo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, o vemos todo el Antiguo Testamento y decimos, es que no viene Jesucristo, la palabra de Jesús, o Jesús, y se oyen unos grillos, prin, prin, prin. No sé qué estás pensando. Pero Jesús está en toda la Biblia, está empapada la Biblia, cada página, cada hoja del libro de la Biblia está empapado de la presencia, de la figura, del poder y de la gloria de Jesucristo, Hijo de Dios. Pero no viene la palabra Jesucristo en el Antiguo Testamento. Eso no significa que no esté. Está. Pero es algo que tú tienes que descubrir solamente si te interesa, por supuesto. Esto es para los que les interese, definitivamente. Hay muchos que dicen, ¿yo para qué voy a leer 66 libros de la Biblia si está tan extenso? Y no le entiendo desde un principio, claro, y nunca lo va a entender, porque no le interesa, definitivamente. Y esta palabra y la Biblia no es para todos, es para los que les interesa. Los que no les interesa no le entienden y ni quieren entender. Pero a los que les interesa son aquellos que se acercan, que preguntan, que indagan, que se meten, que le preguntan a Dios, que oran para que Dios les dé iluminación. Y entonces empieza a tener sentido todo. Y entonces Dios te empieza a guiar.
Y entonces tú dejas de ser un simple, tú dejas de ser un indocto, tú dejas de ser en el buen sentido de la palabra, un ignorante en las cosas de Dios. Y empiezas a escudriñar la palabra y dices, qué tremendo, estas son riquezas. Yo hablé en otro título, en otro tema, en otro video, acerca de la gloria de la sabiduría, las riquezas de Dios. Es algo tremendísimo. Bueno, ya me extendí muy por allá, ¿verdad? Pero bueno, yo quise nada más darte una ayudadita y decirte, este tema de la lepra es los efectos del pecado en tu vida, en la vida del ser humano. Pero no vemos la palabra pecado, no te preocupes. Eso no significa que no está, ¿eh? Por ejemplo, nosotros vemos aquí que Jesús dice, mira lo que dice en el verso 14. Y Él le mandó que no lo dijese a nadie, después de haberlo limpiado. Fíjate nada más, desde el 13. Entonces Jesús, extendiendo la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Oh, esto es algo tremendo. Podríamos hablar de eso, ¿verdad? No es el tema, pero sí me emociona. Me super emociona el saber cómo la palabra de Jesús, no hay poder alguno en este mundo que pueda resistir la palabra de Jesús. Jesús le habla a la lepra y la lepra huye. Jesús le habla al pecado y él perdona el pecado. Él es capaz de quitar la lepra de tu vida, de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu y hacerte una persona nueva, una criatura nueva, como que si volvieras a nacer, piel nueva. ¿Tú quieres que Dios te dé piel nueva en tu espíritu, en tu corazón, en tu alma? Pues quiero decirte que Él sí quiere limpiarte. Aquí dice, quiero, sé limpio. ¿Cuántos quieren venir a la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren venir a la presencia de Jesús para que los limpie de toda esa contaminación que tienen en su corazón, en su mente, en su alma, en su espíritu, que no pueden con ella? Pues he aquí el hombre. Una vez Juan el Bautista, viendo a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo te digo, he aquí Jesucristo es el Cordero de Dios y la provisión de Dios para perdonar tus pecados, para limpiar tu inmundicia y limpiarte de esa lepra que tienes en tu corazón. Bueno, estuvo tremendo eso, ¿verdad? Yo me gozo mucho con la palabra de Dios y yo creo que tú estás entendiendo lo que yo te estoy tratando de decir. Tú estás absorbiendo esa presencia, esa hambre, esa necesidad de Dios que tú tienes. No te da gusto, no te da gusto. Déjame decirte, cuando tú te enamoras de Jesús, eso es contagioso, aleluya. Cuando una persona está enamorada de Jesús, es capaz de contagiar a los demás. ¿Por qué? Pues porque es vida, compañero o compañera, amigo mío, amiga mía que me estás escuchando. Eso es vida. Y los muertos, aunque no la conozcan, cuando empiecen a conocer la vida, dicen, esto está bueno. Pues bueno, dice, y Él le mandó que no lo dijese a nadie. Jesucristo le dijo al leproso, no lo digas a nadie. Sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés. Bueno, estamos viendo de que donde habla de la lepra no dice donde habla de los efectos del pecado, que le llama lepra, no está la palabra pecado. ¿En qué otra parte vemos esa situación curiosa? Aquí nosotros vemos Levíticos 14 del 1 al 9. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso.
cuando se limpiare. ¿Por qué Jesús habló de los leprosos y no de otras enfermedades? Ya vimos por qué. Pero bueno, vámonos rápidamente al Antiguo Testamento. Ya que estamos hablando del pecado, donde no se menciona pecado, pues a mí me gustaría checar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué te parece si damos un brinco y vemos dónde se originó o dónde empezó el pecado en la humanidad? ¿Dónde crees tú? ¿Dónde será? Nosotros lo vemos aquí claramente en el capítulo número 2 de Génesis. Y dice de la siguiente manera. Fueron pues acabados los cielos, pero bueno, vámonos más para allá. Génesis 2, capítulo 15 dice: tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Yahweh Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí vemos la palabra pecado. Parece que no. Bueno, omitamos la palabra pecado. Si nosotros nos vamos a Génesis 3, y nosotros vemos qué es lo que pasó. Aquí dice, para este punto pues ya desobedecieron y comieron del árbol que no tenían que comer. Y Dios le dice al hombre: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, refiriéndose al pan de Dios. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó el nombre de su mujer, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Yahweh Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y después dice: y dijo Yahweh Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Yahweh del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Aquí no vemos la palabra pecado, pero está presente donde quiera. Donde quiera está presente. ¿Y qué va a pasar? Cuando se desobedece a Dios, perecerás. Y aquí, ¿dónde pereció? ¿Dónde? Pues aquí mero, precisamente. Para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. No. Y lo sacó Yahweh del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Lo sacó. Lo sacó del lugar prodigioso, hermoso, del lugar donde se pasea la presencia de Dios. Amigo mío, amiga mía, quiero decirte que esta es la consecuencia del pecado: la separación con Dios. La palabra dice: porque el día que de él comieres, ciertamente perecerás. Perecer significa apartarse de Dios. Y tú puedes decir: entonces ese es el problema. Sí, ese es el problema. El problema es que el hombre se aparta de Dios y pierde la vida. Eso es lo que significa perecerás.
¡Qué tremendo!, ¿no? Te puedes dar cuenta entonces cómo ahí aplica lo mismo. Es decir, si tú piensas que en la vida lo peor que puede pasar es que te mueras físicamente, estás demasiado y tremendamente equivocado, amigo mío y amiga mía. Eso no es lo más lamentable que te puede pasar en la vida. No es lamentable la muerte física. Lo que es lamentable realmente es la muerte espiritual. Cuando tú estás en desobediencia, cometes pecado y ya no vives para Dios. Pero si respiras y eso no tiene mucho provecho, eso se va a acabar, amigo mío, amiga mía. Va a llegar un momento en que tú vas a dejar de respirar. ¿Y después qué va a pasar? Pues como tú perdiste la vida, es decir, como tú te apartaste de Dios, lo que te espera es lo que dice la palabra del Señor, lo que dice Jesucristo. Una condenación eterna. Pero para los que vivimos en Jesucristo y que le hemos entregado nuestra vida y que hemos acudido al Maestro, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él nos ha perdonado y nos ha limpiado de todo pecado y de toda lepra. Entonces, no importa que nosotros gustemos la muerte, ya estamos viviendo desde este momento la vida eterna. Mira nada más, qué interesante. Mientras todo el mundo piensa que vivir la vida, esta es la vida y hay que gozarla, no saben que están muertos en vida, que son unos leprosos, que se están cayendo a pedazos su cuerpo, su carne, por el pecado, y que después de terminar su jornada en este cuerpo, les espera una condenación eterna. Pero eso no tiene que ser, pues Dios y Jesucristo quieren salvarte de esa condenación eterna. Por eso te digo, ¿qué pasó con Adán y con Eva? Después, eso es otro tema. Pero ellos fueron desarraigados, fueron separados de Dios. Y ahora nosotros podemos acercarnos a Dios, a su presencia, solamente dejándonos limpiar por Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único que tiene el poder de limpiarte de tus pecados, de limpiarte de la lepra en la que tú vives y darte vida eterna si tú quieres. Esa es decisión tuya. Y yo te invito a que consideres esta palabra importantísima. Ya nos fuimos mucho. Yo no quería hablar tanto de ese tema, pero Dios sabe por qué. Dios sabe por qué tú tenías que escuchar esto que te estoy diciendo. Todavía en la siguiente sección vamos a hablar un poquito más acerca de cómo ve Dios el pecado. Bueno, ya empezamos, ¿no? Ya empezamos viendo que en muchas partes de la Biblia se habla del pecado, pero no está presente la palabra pecado. Debes entender eso. La Biblia no es para verla con ojos ciegos. Tus ojos naturales son ojos ciegos. Tú necesitas verla con los ojos del alma, con los ojos de la fe, con los ojos que solamente te puede dar el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo está en toda la Biblia, pero aparentemente nunca se menciona en el Antiguo Testamento, pero Él está ahí presente. Y ya me fui mucho, ya me extendí mucho. Pero Dios sabe por qué tú tenías que oír esta parte que te estoy diciendo. La siguiente sección vamos a hablar un poquito más de cómo Dios ve el pecado, porque nosotros lo vemos como blanco y negro, ¿no? Como cometí pecado y le pido perdón a Dios y me limpia, soy blanco y ya. Estoy en pecado, color negro. Pido perdón, color blanco y ya la hice. Y así nos vamos. Eso no es cierto. Dios no ve así el pecado.
El pecado es algo muy, pero muy profundo. El pecado es algo muy, pero muy arraigado en este mundo. El pecado está donde quiera. Bueno, ¿para qué hablo más acerca del pecado? La siguiente sección vamos a ver cómo Dios ve el pecado. Y quiero decirte, el pecado es lo peor que puede existir en el mundo. Y desgraciadamente el pecado lo tienes hasta en tu propio en tu propia genética. Eso es tremendo. Bendito sea Dios, porque el Señor nos ha provisto su palabra para poder ser libres de la condenación. Gracias a Jesucristo.